Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mar Guadalupe Trujillo Bisuet. Eh, el día de hoy estaremos viendo el tema sobre bioética y enfermedades olvidadas. Pero antes de iniciar, me gustaría agradecer al comité organizador de Conbioética por esta invitación al ciclo de conferencias 2026. Es un placer para mí ser portavoz de proyectos de investigación de suma importancia, que como bien lo dice el tema, enfermedades olvidadas. Estas enfermedades olvidadas también son reconocidas como enfermedades tropicales desatendidas y considero que desde el tema, al llamarlo de esta manera, nosotros estamos olvidando de manera bioética a la persona como parte primordial de ello. Es importante saber que existe un día, que es el 30 de enero, que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas o Olvidadas. Como podemos ver en el mapa, desafortunadamente pareciera que estuviéramos separados, ¿no? Tanto por cuestiones geográficas, por cuestiones de estratos sociales, porque paradójicamente estas enfermedades son en áreas que están por debajo de lo que es el trópico, pero que además son los países con mayor índice de pobreza. Sin embargo, los que se encuentran por arriba, pues son los países con mayor recurso y también con características geográficas, climáticas diferentes. Vamos a ver dentro de esta plática, nuestro contenido va a ser una introducción, la definición y antecedentes históricos, características compartidas y estrategias de control de las enfermedades tropicales desatendidas, también lo que es salud, desarrollo e investigación, bioética en las ETD y por qué la bioética ha desatendido a estas enfermedades tropicales desatendidas. El 18 de septiembre del 2000, los líderes de 191 países firmaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, comprometiéndose a combatir la pobreza, el hambre, la enfermedad y la discriminación. Dentro de ellos establecieron en esa época 8 objetivos del desarrollo del milenio y fijaban metas para el año 2015. Cabe señalar que en la actualidad contamos con 17 ODMs. En esa época, el objetivo que estaba siendo clave para el tema que estamos abordando era combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Esta meta tenía 6 incisos. El inciso A era detener y comenzar a reducir la propagación del VIH-Sida. En el inciso B era lograr para el 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH-Sida de todas las personas que lo necesitaran. Cabe mencionar que sí se logró esta parte de este inciso B en el 2010, hubo y se redujo a más de la mitad y se logró el acceso universal al tratamiento. Con respecto al inciso C, que es detener y comenzar a reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. Esta es una parte que nos llama a todos mucho siempre la atención, que como que englobamos, excluimos, damos una etiqueta a las enfermedades. Señalar que para el año 2004, recordemos que tuvimos en el periodo de 2020 una pandemia a nivel de COVID. Perdón, pausa. Ok. En el inciso C se tuvo lo que es detener y comenzar a reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. Para el 2024, desafortunadamente, estas enfermedades que vamos a ver posteriormente se incrementaron, inclusive más de la mitad. Recordemos que en el 2020 nosotros tuvimos la pandemia por el virus de SARS-CoV-2. Estas enfermedades,
desafortunadamente a nivel mundial afectan a más de 1.600 millones de personas y que de las cuales más de 1.500 millones también requieren una intervención. Dentro de los antecedentes históricos y como su definición, vamos a saber que estas enfermedades son un grupo de afecciones diversas. Estas son principalmente en zonas tropicales, donde proliferan entre personas que viven en comunidades empobrecidas. Es causada por diversos patógenos, pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos e inclusive toxinas. Estas conllevan consecuencias sociales, económicas y para la salud devastadoras y están asociadas a estigmatización y la exclusión social. Cabe mencionar que la doctora Ariane Chapuisy en el 2019 mencionó que teníamos mal nombrada estas enfermedades, porque en realidad no estábamos desatendiendo las enfermedades, sino que las enfermedades estaban provocando que se ocurrieran en personas que son desatendidas. Entonces, es muy importante no olvidarnos que nosotros estamos tratando con personas, con seres humanos, y no debemos de olvidarnos de que son padres, que son madres, hijos o hermanos que necesitan y que requieren una atención por parte de todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos al área de la salud. Dentro de los antecedentes históricos, en 1975, la OMS creó el Programa Especial para Investigar Enfermedades Tropicales, por sus siglas TDR, y promover el bienestar humano. Para el año 2003, el taller en Berlín lo que hizo fue reconocer oficialmente a las enfermedades desatendidas de poblaciones desatendidas, por sus siglas en inglés ND-NP. En el 2010, la OMS amplía la lista a 17 enfermedades tropicales desatendidas, reconocidas, incluyendo dengue, rabia, chagas, leishmaniosis y otras. En la actualidad se suman el micetoma, sarna, envenenamiento por mordedura de serpientes y posiblemente haya más enfermedades aún sin identificar. Dentro de lo que es el área que nos corresponden en las Américas, las enfermedades infecciosas desatendidas, a excepción del dengue, se clasifican en 3 grupos según las medidas de control e eliminación. En este caso, podemos observar que la fasciolosis y la leishmaniasis son 2 enfermedades por las cuales es necesario trabajar en la reducción de la proporción de personas que se enferman y proporcionar atención a los casos detectados, aunque todavía no se hayan fijado metas concretas de control y eliminación. Dentro de existen también 2 enfermedades que podrían ser controladas o reducidas drásticamente, que en este caso también son 2 enfermedades causadas por parásitos, en este caso esquistosomiasis y geohelminthiasis o parásitos intestinales transmitidos por contacto con el suelo. Estas 2 enfermedades pueden ser controladas siempre y cuando podamos nosotros educar a la población, garantizar los servicios básicos como son agua, drenajes, que permitan a ellos ir mediando esta situación de control. Y también existen 10 enfermedades que podrían ser eliminadas. Dentro de ellas está la peste, lepra, ceguera por tracoma, filariasis linfática, la rabia humana transmitida por perros, la enfermedad de Chagas, tétanos neonatal, sífilis congénita, malaria, oncocercosis, que es la ceguera de los ríos. Dentro de las características compartidas y estrategias de control, estas enfermedades
y son indicadores de pobreza. Para empezar, son un obstáculo para el desarrollo social, económico y humano. Son las enfermedades más comunes entre quienes viven con menos de $2 al día. Se da principalmente en poblaciones sin voz. Afectan a comunidades rurales y periurbanas políticamente olvidadas, sin capacidad de influir en decisiones de organismos internacionales. Tenemos también algo muy importante de reconocer, que son endémicas en los trópicos. Están focalizadas en regiones tropicales y subtropicales. No constituyen una amenaza directa para países desarrollados. Por ello, es que precisamente se reduce el interés global. Como vimos al inicio de la plática, estas enfermedades se encuentran en la parte inferior de lo que es el trópico. Entonces, paradójicamente, son los países como que si estuviéramos como en un estrato social, ¿no? Por abajo, en pobreza, y por arriba, los países ricos. Entonces, como a ellos no les afecta, pues se pierde un interés. Más sin embargo, considero que se debería de tomar también la importancia, porque inclusive algunos de los países, inclusive México, pues recibimos a muchos turistas internacionales. Entonces, también podrían ellos poner un poco de atención, porque para ellos puede ser inclusive mortal, derivado a su respuesta inmunológica, que es diferente a la de nosotros que estamos aquí en contacto. Otra situación es el estigma y la discriminación. ¿Por qué sucede esto? Eh, Como mencionamos en la lámina anterior, hay enfermedades transmitidas por parásitos. Estas enfermedades pueden provocar desfiguración, pueden provocar discapacidades, y esto generará una discriminación social, especialmente en mujeres y en niños. Pueden ser prevenibles y controlables. Estas se pueden prevenir, se pueden controlar y posiblemente eliminarse, siempre y cuando se apliquen estrategias efectivas, aunque los recursos disponibles son muy limitados. Dentro de lo que es la salud, el desarrollo y la investigación, debemos de recordar que dentro del área de la salud, la investigación va a jugar un papel muy importante y es un pilar, inclusive también para mantener la salud y para que se genere desarrollo. La salud, en primer lugar, es un derecho humano fundamental, que inclusive se encuentra en nuestra Constitución política. Eh, Dentro de lo que es la salud, la OMS recomienda 5 intervenciones estratégicas básicas para acelerar la prevención, el control, la eliminación y erradicación de las enfermedades tropicales desatendidas. En primer lugar, es gestionar de manera innovadora e intensificada sobre la enfermedad. Esto implica, por ende, investigación. También la quimioprofilaxis. Existen zonas endémicas donde se tienen ya ubicados ciertos parásitos, y entonces saber que se tiene que hacer una quimioprofilaxis, ¿no? Así como cada uno de nosotros sabemos que hay ciertas temporadas del año, cuántas veces nos debemos desparasitar, que debemos de hacerlo todos en la familia, que si inclusive nosotros tenemos mascotas que también se tienen que desparasitar, y eso también dentro de ello está la salud pública veterinaria. En las áreas endémicas debe de existir el control de vectores. Algunas de estas enfermedades son transmitidas por vectores, como lo es dengue, malaria, chagas, leishmaniasis. Entonces, también incluye un control de estos vectores. Cabe mencionar que también algo que se complica sobre ellos es los ciclos biológicos que tienen cada uno de estos parásitos, porque inclusive algunos de ellos contienen diferentes tipos de hospederos, algunos son definitivos, otros son intermediarios. Entonces, esto complica aún más la intervención. Y por último, los servicios de agua potable, saneamiento e higiene. Y dentro del pilar de la investigación es generar
un conocimiento para la resolución de problemas. Es importante siempre que nosotros hacemos investigación, es no solo obtener información de los participantes, no utilizarlos, no que sea un beneficio personal por una cuestión de profesionalización, sino que debemos nosotros, aplicando los principios bioéticos, darle un beneficio a esta población. No solo es, en este caso, agarrar y detectar si tienen cierto tipo de parásitos y ya dejarlos al olvido, no. Es identificar si existe alguna infección parasitaria, darles un tratamiento, llevarles un control e inclusive, eh, ¿por qué no? En niños que a lo mejor están desnutridos por estas infecciones parasitarias, mejorar en ellos su nutrición. ¿Por qué es importante? Porque los niños es una población vulnerable, es una población que está en una etapa de desarrollo y que el enfermarse por este tipo de enfermedades parasitarias también puede provocar un estado de desnutrición, puede afectar inclusive en su ámbito escolar. Entonces, es muy importante siempre recordar que cuando trabajemos con este tipo de proyectos, de investigaciones, demos el beneficio a nuestros participantes, respetando, generando en ellos esta cordialidad de no que ellos sientan que son utilizados, al contrario, que van a tener un beneficio, que también se tenga que educar, porque eso es algo también muy importante cuando se trabaja, de educar a la población, de enseñarse a lavarse las manos, de enseñarles inclusive las distancias que debe de tenerse entre la letrina y los pozos artesanales. Cabe mencionar que al hacer un análisis sobre investigación en la plataforma de PubMed y buscar como una prioridad de salud global y estas enfermedades, en una revisión de lo que es del año 2000, que fue que inició toda esta parte de la ODM, hasta la fecha de este año del 2026, solo encontramos 295 resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco tiene estas enfermedades un interés en investigación. Haciendo un análisis de los últimos 5 años, nos damos cuenta en la gráfica que son muy pocos los resultados. Si nosotros comparáramos enfermedades como el cáncer, enfermedades como cuestiones de enfermedad renal, tienen mayor impacto mundial y hasta en investigación están empobrecidas este tema abordado. Y por último, el desarrollo humano. Esta es una meta sostenible que aún está por alcanzar. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano va de la mano de que si tengo salud, si tengo economía, si tengo inclusive un lugar adecuado para vivir, pues me va a permitir, ¿no? Tener un desarrollo humano. Hay 3 capacidades esenciales que nos piden para el desarrollo humano: una larga vida y que esta vida sea sana. Esto pues en realidad, si estamos nosotros en una región como lo es el estado de Chiapas, el cual es un estado a nivel nacional con los índices de pobreza en base al Coneval más altos, inclusive ha ocupado a veces los primeros lugares a nivel nacional, pues si no tenemos economía, si no hay una distribución de la salud de manera equitativa, pues no vamos a lograr tener salud. El conocimiento
La educación también va de la mano con este desarrollo humano. Si yo no sé que lavarme las manos antes de comer y después de ir al baño puedo prevenir enfermedades, si yo no sé que cocinar bien la carne me puede ayudar a prevenir enfermedades parasitarias, si yo no tengo un buen control de los animales que cuido, pues no me va a generar para mí un buen desarrollo humano. Y obviamente tener acceso a los recursos necesarios, tener acceso a cuestiones básicas como lo es luz, agua, drenaje. Entonces, este desarrollo humano se ve permeado por todos estos factores que de una manera u otra influyen más con, con estas y están relacionadas con estas enfermedades. Y bueno, ¿cómo podemos ver dentro de estas enfermedades a la bioética? Tenemos que recordar a Van Russell Potter, quien fue quien fundó la bioética en 1970. Él precisamente ideó, analizó que era importante integrar las cuestiones de la vida con los valores humanos, que no podíamos estar separados. Y para él, la bioética fue ese puente que permitió unir las cuestiones de la salud, las cuestiones de la vida con los valores humanos. Inclusive, recordemos y haciendo remembranza, ¿verdad? Que todo esto de la bioética surgió desde la Segunda Guerra Mundial, que cada una de las atrocidades que a pesar de que se han establecido códigos, tratados, informes, aún hoy en día existen violaciones a cada uno de estos documentos, tanto internacionales como nacionales. Entonces es importante, considero que desde cada uno de nosotros que nos dedicamos al área de la salud, brindar y fortalecer estos principios bioéticos. Entonces, también debemos recordar el modelo principialista, el que fue postulado por Beauchamp y Children. Son 4 principios que son fundamentales, que es la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Dentro de las enfermedades tropicales desatendidas, la parte que más se está relacionada con esto es la justicia. La justicia es uno de estos postulados que nos vamos a ver que no está siendo cumplido, que muchas veces nos equivocamos y no sabemos si es algo equitativo, algo justo, lo que se está sucediendo con nuestra población. Entonces, este es un punto muy importante que dentro de este tema se está todavía no conteniendo y no lográndose. Cabe señalar que tenemos que analizar precisamente todos y cada uno de estos principios y para ello, pues, ¿qué ha sucedido? En primer lugar, ha habido un interés del hombre sobre intereses de la sociedad y la ciencia. Hay prioridades y esas prioridades no han sido de manera justa. Las intervenciones en el ámbito de la medicina se deben de realizar según normas y deberes de la profesión. También debemos de recordar que no se puede realizar ninguna intervención sobre una persona sin su consentimiento informado y que toda persona tiene el derecho a ser informada sobre su salud o a renunciar a esa información. Y todo derecho nacional tiene que haber desarrollo de disposiciones especiales para proteger a los que son incapaces. En este caso, a poblaciones vulnerables como menores de edad, adultos incapacitados, mujeres, mujeres embarazadas, enfermos con un problema mental. Entonces, debemos precisamente tener un derecho sobre estas disposiciones de proteger y que se debe también, en un caso de urgencia, realizar una intervención sin
con el correspondiente consentimiento. En este caso, sabemos muy bien que el consentimiento informado va a formar una parte muy fundamental tanto para la atención en la salud como para la investigación. Igual, el cuerpo humano o sus partes no pueden ser fuente de beneficios. Como les comentaba anteriormente, siempre que nosotros desarrollemos, hagamos investigación, tenemos que dar algo hacia nuestra población, hacia nuestros participantes. Y considero que también se deben de establecer sanciones para los casos en los que estos principios sean transgredidos. Sin embargo, a pesar de todas estas prioridades, de estos principios bioéticos, los bioticistas han descuidado sistemáticamente a estas enfermedades tropicales desatendidas. Se han enfocado más en temas como aborto, eutanasia, terapia génica, reproducción asistida, y están también marginando estas cuestiones sociales de fondo. Entonces, nos queda también a nosotros analizar e inclusive, aunque exista una bioética en la salud pública, impulsarla, trabajarla. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos lograr que estas enfermedades ya no sean desatendidas. ¿Y por qué la bioética las ha desatendido? ¿Qué es lo que ha pasado? Selgeld en el 2005 propuso 6 razones para esta ausencia. El primero de ellos es el nacimiento tecnológico. Entonces, la bioética surgió cuando los grandes avances técnicos dominan la agenda médica, unidad de cuidados intensivos, trasplantes, muerte cerebral. Entonces, olvidamos y les damos prioridades a otras y estamos olvidando las que están siendo en población muy vulnerable. El optimismo, pues, ¿qué sucedió en el siglo XX? Se creía que esta tecnología podría erradicar enfermedades infecciosas. Entonces, sí sabemos muy bien que pues, las primeras pandemias que se tuvieron fueron enfermedades infecciosas. Inclusive antes se moría más por diarreas, por fiebres, pero realmente la realidad de hoy en día es que no, que seguimos teniendo enfermedades infecciosas. Punto número 3, pues que los problemas son de otros, ¿no? Lo mirábamos, cómo paradójicamente estamos en una escala hacia abajo, geográficamente ubicados, que están siendo estas personas marginadas, son personas que inclusive a veces son invisibles para bioticistas del primer mundo, son poblaciones vulnerables, de altos niveles de pobreza. Entonces, realmente no es un problema de otros, es un problema de todos. Y la razón número 4 es que hay una complejidad percibida. Entonces, ellos, los bioticistas, han quedado en una superficie ante dilemas multifactoriales que plantean. De por sí, estas enfermedades son complicadas, inclusive a veces de entender los ciclos biológicos, de entender, perdón, la razón número 4 es sobre la complejidad percibida. Los bioticistas se han quedado en la superficie ante los dilemas multifactoriales que plantean las enfermedades tropicales desatendidas. Los dilemas que sucedan se dan más sobre dilemas en cuestiones de muerte, en cuestiones de atención, de trasplante, pero realmente también las enfermedades desatendidas son y tienen dilemas, tienen marginación, tienen inclusive cada una de estas enfermedades tiene paradójicamente ciclos biológicos, intervienen diversos factores, entonces no puede ser algo complejo de percibir, se tiene que abordar a fondo. Y
como una razón número 5, que es una simpleza aparente. ¿Por qué? Porque se menciona que se reduce el problema en una injusticia social sin profundizar en por qué estas enfermedades milenarias persisten en el siglo XXI. Considero que siempre ha existido la clase, todas las clases sociales, ¿verdad? Pero debemos de prestar atención en estas enfermedades milenarias. Y como la razón número 6 se encuentra que una bioética está siendo secuestrada. Como mirábamos hace rato, ¿no? Se prioriza aborto, eutanasia, reproducción asistida y se está dejando fuera la salud global. Entonces, ¿qué está sucediendo con el principio de la justicia? La igualdad, la equidad y la justicia, que son precisamente tres pilares fundamentales para la bioética, no se están llevando a cabo al abordar este tema. ¿Qué es la igualdad? Recordemos qué es la igualdad. Pues aquí vemos en las imágenes, ¿verdad? A unos niños, unas personas viendo un partido de fútbol, pero tienen una barrera en la primera imagen. En esta barrera, ¿qué sería lo igualitario? Pues que todos tengan el mismo apoyo. Eso sería dar un trato igualitario. Pero si nosotros damos el mismo apoyo, nos podemos dar cuenta que el que no estamos dando un beneficio es al niño. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la estatura no le da, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora viene el principio de equidad. Aquí se le da el apoyo, pero es el que necesita a partir de sus capacidades, de sus necesidades. Ahora sí, el Señor realmente sí logra ver, ¿verdad? Él no necesita un apoyo, pero más sin embargo, la persona que se encuentra en medio sí necesita un banquito más chico. Y para ser equitativo, al niño se le da un banco más grande. Al hacer esta parte, estamos entonces ahora generando un concepto de discriminación positiva. Entonces, siendo equitativo, pues estoy también generando una desigualdad con, en este caso, con el Señor. ¿Qué sería lo más ideal? Pues ser justo. Lo justo sería quitar esa barrera. Y así los tres van a poder ver el partido de fútbol sin apoyos, sin adaptaciones. ¿Por qué? Porque entonces sí voy a estar abordando las causas de iniquidad. Entonces, ¿qué se pretenden con esto? Pues en la primicia de que las disparidades y desigualdades en los niveles de disfrute de la salud, pues debe de ser por parte de los diferentes grupos poblacionales y que éstas deben de ser innecesarias, evitables e injustas. Nosotros, dentro del área de la salud, tenemos que garantizar que exista la justicia para cada uno de nuestros pacientes o participantes en nuestros estudios. Eso es todo. Muchas gracias. Gobierno de México.